cafecito, sus apuntes de clase abiertos. Vamos a continuar de inmediato. Nayeli, por favor, nivel de audio y video, Nayeli. Todo bien, doctor. Perfecto. Muy bien. Empecemos viendo entonces. Ya vimos todo el proceso de transmisión en QPSK. Veremos ahora ancho de banda. Y para observar un poquito lo que es ancho de banda, necesitamos algunas características, conocer algunas características. Muchas de ellas ya las hemos mencionado. La última pregunta para su compañero Leandro ha sido una pregunta cuya respuesta está acá en esta diapositiva, como puede apreciarla Leandro. De manera tal de que vamos a mencionar algunos conceptos que ya vimos, pero que tienen que ver con el ancho de banda que tenemos que conocer de QPSK. ¿De dónde sacamos el concepto de ancho de banda? Ya saben, de mínimo ancho de banda de Nyquist. Para llegar a aquello, necesitamos calcular primero la frecuencia fundamental, ¿no es cierto? Puesto que consideramos que dentro de la característica que hemos adoptado, el mínimo ancho de banda de Nyquist es igual a 2 veces por la frecuencia fundamental, ¿no es cierto? La frecuencia fundamental. Entonces, eh, si conocemos esto, y además conocemos que la frecuencia fundamental es igual a un cociente. ¿Qué dice ese cociente? Dice igual a la tasa de transferencia de datos por canal, dividido a 2. Muy bien, estas expresiones no se olviden nunca. Evidentemente, constituyen la base de lo que estamos viendo ahora. Perfecto. En conocimiento de estas ecuaciones, entonces podemos ver que en el canal I se distribuye la mitad de la tasa de transferencia de datos ingresante al transmisor, FB sobre 2, y por el canal Q, canal inferior, la misma cantidad, FB sobre 2. Entonces, en esta instancia, ya podemos determinar que la frecuencia fundamental en el sistema, o lo que es lo mismo, en la entrada de los dos moduladores balanceados va a ser igual a la tasa de transferencia de datos por canal FB sobre 2, FB sobre 2, dividido a 2, FB sobre 4. Y esto es lo que habíamos manifestado hace un momento en la última participación del segmento anterior de la clase, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en conocimiento de esto, vamos a adoptar ahora el siguiente criterio. ¿Dónde estamos? Acá. Ese mínimo ancho de banda de Nyquist, conociendo que la frecuencia fundamental es FB sobre 4, aquí conociendo que la frecuencia fundamental es FB sobre 4, conociendo ese dato, entonces el mínimo ancho de banda de Nyquist es FB sobre 2, que coincide con la tasa de transferencia de datos por canal, como pueden apreciar. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Todo tipo de concepto está relacionado entre sí en forma muy sencilla. Así que solamente es de que le den una buena miradita, se entienda lo que estamos diciendo y haciendo, y ya está. Perfecto, entonces
Vamos a también hablar ahora de la tasa de Baudio de salida. En este punto, cuando se pide la tasa de Baudio de salida, hasta ahora lo que conocemos que únicamente cambiamos la unidad, ¿verdad? De bits o razón de vida en la entrada a razón de Baudio en la salida, ¿verdad? Solamente cambiábamos la unidad. Pero ahora vamos a tener que tomar en cuenta para calcular el Baudio de salida la tasa de transferencia de datos por canal. O, en otras palabras, si estamos en QPSK, por cada canal se transmite FD sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, el baudio de salida va a ser FD sobre 2 baudios. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿De qué depende entonces del número de canales? ¿Y de qué depende el número de canales? Del número de bits que tengo que transmitir. ¿Y de dónde saco el número de bits que tengo que transmitir? De la regla de Meario. O sea, todo está concatenado. Entonces, de esta diapositiva, apunten, anoten, denoten en sus apuntes de clase que para QPSK, la tasa de datos de entrada por canal es FD sobre 2. ¿Por qué? Porque tiene dos canales. Y el baudio de salida es FD sobre 2 baudios. Perfecto. Dicho esto, entonces vamos a ver en forma analítica cómo calculamos el ancho de, analítica y gráfica, cómo calculamos el ancho de banda. Vamos a recurrir nuevamente a identidades trigonométricas. En este caso vamos a dirigirnos a ambos moduladores balanceados, modulador balanceado I y modulador balanceado Q. Y vamos a ver que en la salida, está el producto de dos señales de entrada. Una, permítame hacerles un dibujito por acá, ¿dónde estamos? Por acá. Entonces, aquí tenemos, nuestros moduladores. Voy a poner un modulador, tanto para el canal I como para el canal Q. Ahí está. Entonces, aquí tenemos modulador I y modulador Q. Y tenemos ingresando dos señales. Una por acá y la otra por acá. ¿Cuáles son estas dos señales? Una de ellas la vamos a denominar en forma genérica una señal de entrada seno de omega sub A por T. Seno de omega sub A por T. Perfecto. Esta es una de las señales. Y que corresponde a esta, ¿verdad? Y la otra es seno de omega C por T o el aporte del oscilador de referencia con la portadora. Entonces, por acá vamos a poner seno de omega C por T. Seno de omega C. Perfecto, estas dos son las dos señales que van a incorporarse acá. Ahí está. En la salida, vamos a tener el producto de ambas, porque un modulador, tanto en I como en Q, es un modulador de producto. Y tenemos a la salida el producto de ambas. Entonces, ya en la salida
vamos a tener el producto de ambas. Ese producto de ambas está mencionada como acá. Ups, perdón. Está mencionada como seno de omega t por seno de omega c. ¿Por qué? Constituyendo entonces el producto de dos senos con argumentaciones, con argumentos diferentes. Uno omega sub at y el otro seno de omega ct. Ujú. Muy bien, vayan realizando este pequeño diagramita en sus apuntes y tomándolo de esta manera. Ahí está. En definitiva, los dos moduladores tienen estas dos entradas y a la salida tienen este producto. Este producto que tengo acá, este producto que tengo acá, representa una identidad trigonométrica que está desarrollada acá, ¿verdad? Donde he reemplazado los valores de frecuencia de la señal de entrada, F sub A, y frecuencia de la señal de portadora. Muy bien. El valor de la frecuencia, el valor de la frecuencia corresponde a la frecuencia fundamental en la señal que acabamos de calcular, Fd sobre 4, este valor, y la frecuencia de portadora, F sub c de t, está dada por F sub c de t. ¿Entendido? Perfecto. Desarrollando y sustituyendo, entonces obtenemos en la expresión de la identidad trigonométrica un medio coseno de 2pi, fc menos fb sobre 4 y menos un medio de coseno de 2pi fc más fb sobre 4. Todos nosotros sabemos de dónde sale esta ecuación. Es la identidad trigonométrica producto de dos senos con argumentos diferentes. Bien, en este momento podemos definir entonces la frecuencia lateral superior. La frecuencia lateral superior, la frecuencia lateral superior acá y la frecuencia lateral inferior por acá. Ambos valores han sido descritos a nivel de frecuencia en este pequeño diagramita. Tenemos la frecuencia superior, FCD más FD sobre 4, K, y la inferior, FC, frecuencia de portadora menos, tasa de transferencia de datos sobre 4 como banda lateral inferior, frecuencia de la banda lateral inferior. Y acá tenemos F sub C. Perfecto. Si nosotros hacemos el cálculo aplicando el concepto de frecuencia superior menos frecuencia inferior que tenemos acá, entonces podemos calcular el mínimo ancho de banda de Nyquist. Ese valor está expresado aquí. Ese valor está expresado aquí. Cuando hacemos la descripción del ancho de banda, este ancho de banda de acá, entonces decimos que este ancho de banda por definición es la frecuencia superior menos la frecuencia inferior. Frecuencia superior menos la frecuencia inferior, haciendo algunas cuantitas, esto se cancela y nos sale Fb sobre 2, que evidentemente corresponde al mínimo ancho de banda de Nyquist en un sistema de modulación QPSK. ¿Entendido? Esta es la forma analítica de calcular el mínimo ancho de banda de Nyquist.
Perfecto. Si le ponemos valores y estamos transmitiendo 100 megabits, entonces FD vale 100 dividido a 2 son 50. El mínimo ancho de banda de micros que necesito, entonces son 50 megahertz. Si estuviéramos transmitiendo un gigabit, entonces el mínimo ancho de banda que necesito para transmitir un gigabit en QPSK es igual a 0.5 de gigabit. Esta es la misma ejemplificación que está siguiendo. Perfecto. Sáquense una pantalla, por favor. Todo esto creo que es muy ilustrativa para que se pueda comprender el ancho de banda en QPSK dentro de su cálculo analítico en una primera parte y en una segunda parte en forma gráfica de qué manera podemos determinar el ancho de banda de QPSK. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a proceder a limpiar un poquitito la pantalla para hablar de otra cosa. Bien. Perfecto. Entonces, veamos lo siguiente. Hay un ejemplo de aplicación. Bien, este ejemplo yo lo voy a resolver y ustedes van a tener que realizar un trabajo en la casa equivalente a lo que yo les voy a comentar enseguida. Bien, como pueden apreciar, el ejemplo dice, miren, disponemos de un sistema de modulación QPSK, donde el modulador tiene que transmitir 10 megabits a una velocidad de 10 megabits por segundo. Esa es su tasa de bit de entrada. Y tiene una frecuencia de portadora de 70 MHz. 70 MHz. Esos son los datos. La tasa de transferencia de datos y la frecuencia de portador. Y nos dicen, bueno, las incógnitas. Calcule el mínimo ancho de banda de Nyquist de doble lado y el baudio de salida. Claro, para calcular el mínimo ancho de banda de Nyquist necesitamos conocer la frecuencia fundamental, o sea, es implícita dentro de la pregunta. Entonces, datos, tasa de transferencia de datos, frecuencia de portadora. Incógnitas, mínimo ancho de banda de Nyquist y baudio de salida. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense, es muy sencillo porque a la salida de los moduladores balanceados, digamos moduladores balanceados, siguiendo la teoría desarrollada en la diapositiva anterior, tenemos este producto y tenemos a nivel de la identidad trigonométrica la frecuencia de portadora menos la frecuencia de la señal y acá la frecuencia de portadora más la frecuencia de la señal. Hasta acá hemos llegado en la diapositiva anterior. Pero necesitamos conocer algo más. Los canales IQ que están descritos, recuerden que estamos transmitiendo 10 megabits en total, ¿no es cierto? En la entrada, 10 megabits. Como tenemos dos canales, entonces en cada canal vamos a transmitir 5 megabits, ¿no? La tasa de transferencia en el canal Q es igual a la tasa de transferencia en el canal I. Y eso es igual a FB sobre 2, son dos canales. Sí, vale 10, entre 2 es 5, 5 megabits por canal. Perfecto. Hasta acá no hay ningún tipo de duda, es perfectamente claro. Pero ¿y la frecuencia fundamental? ¿Cómo calculo la frecuencia fundamental? Según la definición, es igual a la tasa de transferencia de datos por canal dividido a 2. ¿No es cierto? La tasa de transferencia de datos por canal es de 5. Dividido a 2 es 2.5 MHz. ¿Está bien? Hemos calculado entonces la frecuencia fundamental y nos faltaría calcular el mínimo ancho de banda de Nyquist, que por teoría es 2 veces f sub a. Y eso equivale
a 5 megabits, que ya lo tenemos explicado acá arriba, y que por una observación de su profesor les indicaba de que la tasa de transferencia de datos por canal equivale al mínimo ancho de banda de NIC, ¿no es cierto? Entonces esto estaría resuelto por acá y hasta acá. Muy bien. Reemplazando valores, entonces podemos tener mm, ya en la identidad trigonométrica, ¿verdad? En la identidad trigonométrica, en esta identidad trigonométrica de acá, donde decimos salida, medio, coseno, etcétera, etcétera, reemplazando valores que no son ya datos ahora. Entonces resulta que la salida va a ser igual a cuál es mi frecuencia portadora, 70 es un dato del ejercicio. ¿Cuál es mi frecuencia fundamental? 2.5 MHz. Inferior y superior es la misma, ¿verdad? Entonces tenemos la identidad trigonométrica acá ya con valores, haciendo unas pequeñas cuentitas. Tenemos 67.5 y por acá 72.5. Y de donde ya podemos extraer ya los valores finales. ¿Cuál es la frecuencia superior? En la banda lateral superior, 72.5 MHz. Aquí está. La, la superior. La inferior es 67.5. Estamos acá. ¿Cuál es la frecuencia de portadora? Es esta. Por lo tanto, el ancho de banda es este valor menos este valor, 5 MHz. Coincide con el ancho de banda relacionado a frecuencia superior menos frecuencia inferior. Pero el problema de cuidado que siempre recomiendo a los estudiantes tiene que ver con esto. Resulta que también nos han pedido el baudio de salida. Y el baudio de salida no es como en FSK y BPSK igual a la tasa de transferencia de datos cambiando únicamente la unidad de salida, sino que ya en QPSK, el baudio de salida, está dado por la cantidad de datos que se transmite por canal, o sea, 5 megas, 5 megabits. Y esos 5 megabits en baudios. Cambiamos la unidad de baudios. Por lo tanto, la respuesta correcta, la respuesta correcta corresponde a mencionar 5 megabaudios como es cociente descrito acá. La tasa de baudio de salida es igual a la mitad de la tasa de bit de entrada. ¿Por qué? Porque bueno, es la cantidad de datos que se transmite por definición por canal. 5 megabaudios. SD sobre 2. ¿Está entendido? Sí, sáquense una imagen, por favor, de esta resolución. Acá tenemos un cálculo del ancho de banda, perdón, el ancho de banda de manera analítica y también de manera gráfica, ¿no? De manera gráfica acá. Esta es la manera gráfica del cálculo de ancho de banda. Aquí. Perfecto. Sáquense una imagen, por favor, y continuamos. Bien. Entonces, esto se va, esto también se va, y nos quedamos con esta situación. Perfecto. Entonces, voy a salir un cachito de la pantalla, vamos a entrar a la clase, vamos a hacer algunas preguntitas ahí a los participantes. Empezaremos con Víctor Abasto, por favor. Buenos días, Víctor. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va?
Víctor, a ver, ilústrenos un poquito. ¿Cuál es la expresión de cálculo para el mínimo ancho de banda de NICs? ¿Cómo Para el calculamos? mínimo ancho de banda, la tasa de transferencia en el canal entre dos. Mm, ya. Y de manera más general es igual a dos veces la frecuencia fundamental. También, ¿verdad? Sí, doctor. Eso es. Gracias, gracias, Víctor. Naira, buenos días. Doctor, buenos días. ¿Cómo le va? Naira, una consulta. Mire, nosotros tenemos que transmitir eh, 1000, 1000 megabits en un sistema de modulación o a través de un sistema de modulación QPSK. ¿Sí? ¿Cuál es el mínimo ancho de banda de Nyquist que necesitamos, Naira, para transmitir 1000 megabits? 500 ¿500 qué, Naira? megabits. Em, Ya, pero como se trata de un ancho de banda, ¿en qué unidades va a hablar? En Hz, ¿verdad? Sí, sí, Entonces sí, doctor. serían 500 Hz, ¿no es cierto, Naira? Sí. Correcto, muchas gracias. Eh, Vámonos con Kevin. Kevin, buenos días. Kevin, buen día. Buen día, doctor. Se escucha bajito, bajito, Kevin. A ver, un poquito más va a aumentar ahí su volumen. Perfecto. Dígame, estamos hablando de QPSK, ¿verdad? Y tenemos cuatro entradas diferentes, cuatro salidas diferentes. Em, para calcular el ancho de banda de manera gráfica, de manera gráfica, em, ¿qué expresión utilizamos? ¿Qué expresión algebraica utilizamos, Kevin? Déjeme ayudarlo. Utilizamos frecuencia superior menos frecuencia inferior, ¿correcto? Correcto. La Sí, doctor. frecuencia superior se expresa, revise sus apuntes, sus capturas de pantalla. La frecuencia superior es frecuencia de portadora más la frecuencia correspondiente a la señal dividido a 2, a la tasa de transferencia dividida a 2. Entonces tendríamos como resultado que es igual, haciendo un cálculo rápido, ¿no es cierto?, matemático, que es igual entonces al ancho de banda equivalente a FB sobre 2, luego de calcular la frecuencia fundamental. ¿Está bien, Kevin? Sí, doctor. Ok, chequee sus apuntes. Para eso les sugiero que siempre escriban las sugerencias, recomendaciones ahí del profesor, ¿verdad? Muy bien. Erika, Erika, buenos días, Erika. Buen día, doctor. Bien, mire, hemos concluido con la segunda parte que es cálculo de ancho de banda. Técnicamente, ahora póngase en una visión de ingeniero. Técnicamente, ¿cómo tiene que ser el ancho de banda que usted precise para transmitir determinada cantidad de bits? ¿Cómo tiene que ser? Lo más pequeña posible, lo más grande posible, es indiferente. ¿Cuál es su opinión, Erika? ¿Me permite ayudarla? Puede ser lo más pequeño posible. Correcto, lo más pequeña posible. Y la explicación es bien sencillita, Erika, porque al tener el mínimo ancho de banda de Nyquist, bueno, en QPSK, equivalente a la tasa de transferencia de datos sobre 2, damos opción a que otros operadores puedan utilizar el espectro radioeléctrico para que puedan transmitir en otro rango de frecuencias eh, perfectamente su señal
hacia, ya sea de transmisión digital o de radio digital, ¿verdad? Entonces tiene que ser lo más pequeña posible. ¿Y cómo la determinamos? Simplemente calculando el mínimo ancho de banda de Nyquist. Ok, Erika, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Vamos a pasar entonces a volver a la clase y esta vez vamos a trabajar con el receptor de QPSK. Les voy a pedir de que, ahí está, les voy a pedir de que en los apuntes de clase coloquemos entonces el proceso de demodulación en el receptor de QPSK. Es necesario que me dibujen este diagramita de bloques mientras voy explicándoles de qué manera recibimos la señal, eh, qué formato utilizamos en el procesamiento de datos del receptor y cómo recuperamos la información que hemos transmitido desde el transmisor de QPSK. ¿Está bien? Entonces vayan dibujando simplemente los bloques, los nombres los van a ir colocando de acuerdo a la explicación que yo vaya dando. Además está en comunicarles que muchas veces el profesor en las evaluaciones pregunta el desarrollo de un proceso de demodulación QPSK en un receptor QPSK. Si bien el profesor les va a dar este diagrama sin letras internas, les digo, contenidos internos, detector de producto, recuperación de producto, sin nada de eso, ustedes tienen que conocer exactamente qué interfaz electrónica es la que está realizando acá este filtraje, dónde se van almacenando los bits, de qué manera la recuperación de las portadoras se realiza, qué detector de producto tenemos en el canal I, qué otro detector de producto en el canal Q, y de qué forma recuperamos en los datos binarios en recepción. Todo eso se los voy a explicar en este preciso momento. Muy bien. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. A esta altura espero que ya tengan registrado, o dibujado, mejor dicho, el correspondiente diagramita que tenemos acá. Muy bien. ¿Por dónde vamos a empezar? Es un receptor. Y un receptor, lo primero que tenemos que colocarle es una antena. Esta antena, este símbolo de antena o triángulo invertido, nos va a recibir entonces una de las 4 señales que estamos trabajando, que estamos transmitiendo, y producto del divid de entrada. En este caso, el divid que hemos utilizado para esta señal que estoy indicando es el 0, 1. ¿Por qué es el 0, 1? Porque si nos fijamos, en el coeficiente de la primera parte es negativo y en el de la segunda parte es positivo. -1 más 1. Entonces, este es el divid con el que se ha generado esta señal. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa? La vamos a filtrar. La vamos a filtrar. Este es un filtro pasabajo. Eliminamos todo tipo de frecuencias aleatorias, parásitas que se hayan incorporado en el viaje desde el transmisor al receptor, ya sea por vía alámbrica o por vía inalámbrica. Sí, es decir, en este último caso, utilizando radio digital o transmisión digital. Muy bien. Ahora bien, esta señal va a entrar a un derivador de potencia. Un derivador de potencia es la interfaz electrónica por la cual lo recibido lo envía por el canal I y en forma igual lo envía por el canal Q.
Igualito, fíjense, menos seno omega ct más coseno omega ct, lo mismo, que es lo que ha llegado. A partir de este momento, nosotros tomamos en cuenta en el receptor el bloque que nos recupera la portadora. ¿Cómo se llama nuestra portadora? Seno de omega CDT. Aquí está. Y la introducimos tanto en el canal I como en el canal Q. La introducimos en nuestro detector de producto. Fíjense ustedes que acá va a ingresar seno de omega CT y por acá va a ingresar esta ecuación. Perfecto. A la salida, el producto de ambas está expresado acá. Muy bien. Vámonos al canal Q. Tenemos entonces esta señal que está ingresando, esta señal que está ya desfasada en 90 grados, porque seno de omega CT se va al canal I, seno de omega CT se va al canal Q. Al pasar por un emplazador de 90 grados, este desfasador lo que hace es convertirla a coseno de omega CT y llega con esa expresión al canal Q, a la entrada del canal Q y a la salida el producto de ambas, coseno de omega CT por esta expresión. Aquí lo tenemos. Igual que en este caso. Entonces, fíjense, en este punto, cuando ya tenemos la salida definida, la salida de los detectores de producto, tenemos que tomar en cuenta algo. Van a aparecer identidades trigonométricas, producto del desarrollo de justamente este producto y este otro producto. A continuación de que obtengamos las identidades trigonométricas, vamos a mencionar de que el valor que se determine con signo, digamos, menos un medio y más un medio, va a determinar en los buffers, acá en los buffers, va a determinar qué viene al canal Q y qué viene al canal I. Obviamente, al canal I va a venir el bit que recuperemos del canal superior y al canal Q el bit que recuperemos del canal inferior. En este caso tenemos un coeficiente negativo acá, menos un medio, y por acá un coeficiente positivo. Entonces vamos a decir de que aquí menos un medio, si es negativo se va a almacenar un cero, o sea aquí vamos a tener un cero lógico. Y acá, al tratarse del canal Q, en el buffer Q se va a almacenar un más un medio, que equivale a mencionar un 1. Entonces, estos son los datos binarios que hemos recuperado en recepción. Una vez que ha llegado a nuestra antena, que corresponde a un reflector parabólico, supongamos, o que directamente entramos a través de fibra óptica utilizando estas expresiones. Perfecto, muchachos, necesito una copia, una captura de pantalla en este momento. Si esta pregunta llega en la evaluación del segundo parcial o del examen final, solamente necesito que me lo expliquen de esta manera, así como yo se los he explicado. Nada más, absolutamente nada más. Eso me va a dar una pauta que ha sido entendida en la clase, la teoría explicativa, ¿sí? Una captura de pantalla, por favor. Doctor, disculpe una consulta. Adelante, Víctor. La señal que recibimos es 0, 1 y lo que nos ha salido es 1, 0 en QI o me perdí en algo. Ya, ya. No, lo que pasa que acá el divid, esto está yendo, déjeme, con canal I, es un 0. No, es que es correcto, este es el almacenamiento final.
El almacenamiento inicial es un 0,1, pero este 0,1 podemos interpretarlo aquí como canal I, perdón, como buffer I y como buffer Q. Ahí está. Ahí está. Solamente me refería al valor adoptado por el dbit que estamos iniciando. El almacenamiento es correcto, Víctor. En el buffer Q va un 1 y en el buffer I va un 0. Producto de el signo positivo con que se recupera la señal. Enseguida vamos a ver el detalle, cómo se calcula. ¿De acuerdo, Víctor? De acuerdo, doctor. Perfecto. Es buena pregunta. Muy bien. ¿Tenemos la captura, muchachos? Tengo que pasar rápidamente a otra cosa. Tenemos. Vamos a borrar lo que no nos sirve. Muy bien. Esto no nos sirve. Esto ya está contenido. Mm, Ahora vamos a ver analíticamente cómo hemos obtenido el valor I igual a un valor negativo, que nos da una mención del cero lógico que estamos obteniendo, y cómo hemos obtenido el 1 lógico en el canal Q. Digo bien, en el canal Q. Entonces, empecemos viendo esto. Presten total atención, por favor. Presten total atención. La diapositiva nos va a mostrar para el canal I, canal superior, para el canal en fase, nos va a indicar cómo hemos recuperado el cero lógico que hemos transmitido desde el buffer y en el transmisor QPSK. Muy importante, cómo hemos hecho. Entonces vamos a partir de la expresión final. Nosotros sabemos que nuestra expresión final es esta, antes de ser filtrada es esta, y vamos a reproducirla. Esta expresión la vamos a reproducir acá, como un producto de ambas señales, ¿verdad? Y esto mismo vamos a desarrollarlo. Seno por el primer paréntesis más coseno por esta expresión, seno por coseno omega ct. Seno omega ct por menos seno omega ct más coseno. Y acá vamos a reproducir el otro componente factorizante. Estos dos senos tienen el mismo argumento. ¿No es así? El mismo argumento. Entonces puedo escribir como seno cuadrado de omega ct. Ahí está. Y este otro continúa como seno omega ct coseno omega ct. Aquí está. Ahora vamos a la valoración de la identidad trigonométrica. Seno cuadrado se puede escribir como menos un medio de 1 menos coseno de 2 omega ct. ¿Está? Y agarramos la otra expresión, que es un producto de senos y cosenos, y la expresamos como un medio seno de la suma más un medio de la diferencia, pero con el mismo argumento. Perfecto. Estas dos identidades trigonométricas, esta y esta, entonces nos definen varias cosas importantes. Primero, presten atención, por favor. Primero, resulta que en la primera expresión tengo un coseno de 2 omega ct. Este es un proceso de segunda armónica que se va a filtrar. Desarrollando este pequeño producto me queda menos un medio, más un medio, menos por menos, más, ¿verdad? De coseno de omega ct. Hemos resuelto esto. Muy bien, a esta expresión le sumamos esta otra expresión que corresponde, menos un medio seno, etc. El seno de 2
omega ct la ponemos de esta forma, pero esta expresión también está sujeta a un filtraje, pero sin embargo la vamos a escribir tal cual como resulta. Menos un medio es un omega ct. Y acá tenemos un argumento igual al otro, su diferencia es igual, esto es igual a 0, y por lo tanto seno de 0 es, por lo tanto, seno de 0 es igual a 0. Ya. Entonces esto es un cerito que lo vamos a colocar así. Entonces nos quedan estas dos expresiones en las cuales estas han sido filtradas. Si son filtradas, disculpen esto, me excedí, solamente es hasta acá. Si son filtradas, entonces quiere decir que, déjame dibujarlo esto nuevamente. Si son filtradas, quiere decir que esto es igual a 0, esto es igual a 0, esto ya es igual a 0, seno de 0 es 0, y me queda un valor negativo acá. El valor negativo es menos un medio. Y me queda este valor menos un medio. Por lo tanto, podemos asegurar de que hemos obtenido un cero lógico de modulación para un sistema QPSK. Lo mismo vamos a hacer ahora para recuperar el valor de almacenado en el otro buffer, en el buffer Q, que ya sabemos que es un uno lógico, pero vamos a ver cómo se determina. Tiene la misma exposición, el mismo detalle, pero varía en algunas situaciones, sobre todo en las identidades trigonométricas. Perfecto. Saquen una copia, por favor. Una captura de pantalla. Una captura de pantalla. Bien, entonces vamos a eliminar esto que ya no nos sirve. No nos sirve. Esto se va, esto se va. Recuerden que los valores de 0 se alcanzan de dos maneras, ¿verdad? Una, porque el argumento de 0 es 0, el seno de 0 es 0, y otra, porque esta segunda armónica es filtrada. Hay un proceso de filtraje. Donde, fíjense en el diagrama que han copiado, hay un proceso de filtraje. Hay un filtro digital que elimina estas dos señales y nos deja este valor que se constituye en un valor de un cero lógico. Muy bien. Vámonos al canal inferior, canal Q. Resulta que las señales ingresantes son las que hemos previsto. Estas señales ingresantes están mencionadas acá. Voy a volver un poquito para que se fijen. Aquí estamos en el canal Q ahora. Y la señal que tenemos es esta. Coseno omega ct por esta expresión entre paréntesis. Y pretendemos recuperar a través de identidades trigonométricas un valor positivo más un medio que determine un valor lógico de 1. Esa es nuestra intencionalidad. Entonces, vámonos al canal Q. Hacemos las operaciones como hicimos anteriormente, coseno por cada uno de ellos. Aquí tenemos un coseno cuadrado, por aquí tenemos un factor coseno cuadrado por el cual la identidad trigonométrica nos sugiere mm, sugiere de que ese coseno cuadrado obtenido acá y escrito por acá nos sugiere que este otro producto sea escrito
tal cual como está de esta manera acá. Perfecto. El coseno cuadrado, esta expresión en su particular detalle de expresión de identidad trigonométrica es igual a esta de acá. Ya vemos nosotros acá un valor como propenso a ser filtrado, es una segunda armónica, a ser filtrada. Y por acá tenemos con un signo negativo por delante la descripción, aquí este signo negativo por delante, la descripción de este producto que equivale a esta expresión que tenemos acá. Muy bien. En esta identidad trigonométrica entonces podemos ya suponer la eliminación de este seno de cero, la eliminación de este seno de cero. Aquí hay un doble producto de omega c, un doble producto de argumento, que también es propenso a ser filtrado. Y por acá tenemos lo mismo en su desarrollo. En su desarrollo tenemos menos un medio de 2 omega ct, que es este valor de acá, también provisto de esta manera. Muy bien, entonces cuando hacemos la sumatoria de ambas, resulta que todo esto es objeto de una eliminación, se anulan, y nos queda únicamente un valor Q positivo. Un valor Q positivo. Este valor Q positivo, tomando en cuenta este signo menos, ¿verdad? Y pasando al otro miembro, nos da un valor de un medio. Y se determina que cuando usamos el canal Q, tenemos un uno lógico demodulado, un uno lógico recuperado. Entonces, nos queda solamente observar que son los datos binarios que hemos recibido a partir de los bits transmitidos desde la planta transmisora en el proceso de modulación por QPSK. Muy bien, es lo que hace un momento. Una captura de pantalla, por favor, y luego la pegan en sus apuntes de clase, ¿verdad? Si el profesor preguntaría, explique el proceso de desarrollo de un receptor QPSK, esta es la versión más corta que se puede tener para recuperar el bit transmitido en canal I y en el canal B. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a eliminar todo esto, ya no nos sirve. Ahí está. Perfecto. Entonces habríamos concluido la parte de recepción de modular los valores que hemos transmitido desde un transmisor QPSK. 3 preguntitas para 3 personas. Jonathan, buenos días, Jonathan. Jonathan, buenos días. Bien, Jonathan no está con nosotros. Reinaldo, buenos días, Reinaldo. Buenos días, doctor. Reinaldo, a ver, díganos lo siguiente, por favor, díganos lo siguiente. Hemos hablado de receptor QPSK, ¿no es cierto? ¿Cuál es el medio físico por el que recibimos una de las 4 señales enviadas desde el transmisor QPSK, Reinaldo?
¿Cuál es el medio físico? ¿Con qué dispositivo recibimos esa señal? Voy a ayudarlo mediante una antena. Esa antena puede ser un reflector parabólico en la mayoría de los casos, ¿verdad? Perfecto. Ahora díganos, Reinaldo, utilizando qué herramienta matemática eh, buscamos, demodulamos los D-bits que han sido transmitidos desde el transmisor. ¿Qué herramienta utilizamos? ¿O qué herramienta utilizamos, mejor dicho? ¿Me permite ayudarlo? Utilizamos identidades trigonométricas. ¿Está? Si, bajo este contexto, Reinaldo, si recupero un valor positivo, con signo positivo, qué tipo de bit estoy recuperando o demodulando? ¿Uno o cero lógico? De nuevo, ¿me puede preguntar esa parte, por favor? Claro, Reinaldo, usted sabe que tenemos que recuperar el bit que hemos transmitido. Si el bit que hemos transmitido es un 1, 0, Q igual a 1, I igual a 0, nosotros tenemos que recuperar ese bit, ¿no es cierto?, en el receptor. Sí. ¿No es así? Entonces, ¿qué herramienta utilizamos para recuperar estos bits en los buffers del receptor, Reinaldo? ¿Qué herramienta Eh, utilizamos? Matemática, ¿eh? Déjeme ayudarlo. Utilizamos identidades trigonométricas. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Reinaldo? sí, está bien, doctor. Eso. Muy bien. Vamos a ver, ¿dónde están mis participantes? Acá. Muy bien. Vamos con Santiago. Santiago, buenos días. Buenos días, doctor. Bien, si es posible, hable un poquito más fuerte, por favor. Bien, la consulta es la siguiente, Reinaldo, mire. Nosotros tenemos, perdón, Santiago, nosotros tenemos ya en el sector QPSK que determinar el tipo de bit que hemos transmitido. ¿Cuáles son las opciones? ¿Cuáles son las opciones de D-bits que podemos obtener en un receptor QPSK Santiago? Así como hemos obtenido un 1,0, ¿qué otros valores podemos obtener recuperados en una situación, digamos, dependiente del D-bit de entrada, ¿verdad? ¿Qué tipo de información, qué tipo binaria de información podemos recuperar en un receptor QPSK? Santiago, Eh, Puede ser un cero lógico o un uno lógico, doctor. ¿ya? Después, Eso ¿son cuántos? dependiendo, bueno, las combinaciones, cero uno cero cero uno cero y uno uno. Correcto, dependiendo del valor que hayamos introducido, del D-bit que hayamos introducido en el transmisor, ¿verdad, Santiago? Sí, doctor. Eso es. Perfecto. A ver. Son las 10 menos cuarto, muchachos. Estamos yendo bien. Entonces vamos a proponer aquí volver a la clase. Volver a la clase y pasar a lo siguiente.
A ver, entonces vamos a incorporarnos ahora a 8 PSK. Por favor, sáquense una imagen, sáquense una imagen de los puntos que vamos a tocar. Obviamente hay una pequeña introducción y luego están los puntos de siempre. Hay un transmisor, un ancho de banda, un receptor, 8 PSK, que también se denomina 8 fases diferentes. Aquí hay ya un principio de aclaración. ¿Ven este círculo que tengo aquí en la imagen, en la pantalla? Si en QPSK lo dividimos entre 4, utilizando ángulos equivalentes de 45 grados, de 90 grados entre cada uno de ellos, cuando tengamos 8 PSK, vamos a utilizar 8 elementos separados, esta vez por 22.5 grados, lo que va a equivaler, lo que va a equivaler a dibujar 8. O sea, vamos a tener en lugar de 4, vamos a tener 8 fasores dibujados de amplitud constante, pero lo que va a variar es la fase. Esto para que tengan una idea de lo que nos dice. Entonces, veamos la introducción. Luego veremos la transmisión, el transmisor en 8 PSK. Ya este dígito, este carácter 8, nos va a indicar el número de bits con el que vamos a trabajar. Expresado en base 2 es 2 a la 3. Por lo tanto, nuestra información binaria va a estar organizada cada 3 bits. Cada 3 bits. ¿No es cierto? Porque 8 lo podemos descomponer en 2 a la 3, entonces 3, cada 3 bits vamos a tener el nivel de bit necesario para transmitir en 8 PSK. Es probable que tengamos que definir un nuevo diagrama de bloques de un transmisor 8 PSK. Es probable que tengamos que hablar de una razón de bit de entrada, esta vez diferente, y una razón de valor de salida también diferente. Si bien por la regla de medio voy a calcular el número de bits que necesito, tengo que saber exactamente cuál es el ancho de banda que voy a utilizar. Nuevamente, calculamos el número de bits. El número de bits va a ser 3. Los canales van a ser 3. ¿No es cierto? Porque van en esa relación, 3 canales. Por lo tanto, en cada canal, digo bien, van a tener un nombre: canal superior, canal central y canal inferior. En cada canal lo que vamos a hacer es cargar la tercera parte de la tasa de transferencia de datos, o sea, LB sobre 3. Con este pequeño dato, el ancho de banda, vamos a indicar que el mínimo ancho de banda de Nyquist es igual a FB sobre 3 y que la frecuencia fundamental es igual a FDB sobre 3 dividido 2, o sea, FB sobre 6. Bien, miren que estoy hablando de una manera muy general en relación a las características de una modulación 8 PSK. Perfecto. Entonces ya tenemos determinado el mínimo ancho de banda de Nyquist. Y en el receptor, pues, de los 3 bits, de las combinaciones de 3 bits que introduzcamos en el transmisor, en el receptor vamos a recuperar exactamente los 3 bits. ¿Qué quiere decir? Que voy a aumentar un buffer más. Vamos a tener 3 buffers en la entrada y 3 buffers en la salida, en el receptor 8 PSK. Bien, vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Aquí hay las características que les acabo de mencionar. La técnica de modulación es un 8 PSK. El número de entradas y salidas diferentes en la expresión, acá en la expresión de expresión que tenemos
de la regla de Meario, podemos calcular que el número de bits que necesitamos es 3, puesto que m es igual a 8, escrito en base 2, tenemos 2 a la 3, y n es igual a 3 bits. Perfecto. Como ya conocemos el número de bits, o sea, denominado tribits, en el modulador entonces hay 8 entradas diferentes para 8 salidas diferentes. ¿Cuáles son esas 8 entradas diferentes? Pues las voy a indicar acá. Las voy a indicar acá. Y van a ser las siguientes. Van a ser las siguientes. Las 8 entradas diferentes. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Y por último vamos a tener 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y pasar este. Ya. 1. Y completamos con un cerito y aquí con un 1. Perfecto. Entonces tenemos aquí las 8 entradas diferentes. Es 1 acá. Y esto varía hasta E sub 8. Señal tribit de entrada E sub 8. Acá. Estas son las entradas. Y las salidas van a ser exactamente las mismas, 8 salidas diferentes. Entonces tendremos una salida S1 dependiendo de esta entrada 1, hasta una salida 8, ahí dependiente de esa entrada 1, 1, 1. Perfecto. Todo esto que acabo de hablar se resume indicando de que en un sistema 8PSK están entrando en grupos de 3, ya no en grupos de 2, en grupos de 3 bits. Entonces, el número de bits, 3, significa el número de canales, 3. Y significa el número de canales 3, por cada canal se va a ir la tercera parte de la tasa de datos que tengamos, FB sobre 3. Este grafiquito que tienen acá, en realidad, les sugeriría que lo tomen en cuenta en sus apuntes de clase, porque lo que hace es mencionar el equipo de trabajo, es un 8PSK, dividirlo en dos, una parte transmisora y una parte receptora, mencionar que los datos de entrada son tribits, o sea, en grupos de 3 bits, y los datos de salida están mencionados aquí, también en 8 en 8 tipos de salida diferentes. ¿Están? Perfecto. Entonces, esta es la primera diapositiva, se me entiende de esta manera. Resumiendo, la diapositiva nos indica el número de bits de entrada, el número de canales que vamos a disponer, los valios de salida. Esta vez el value de salida va a ser igual a FD sobre 3 también, ¿no es cierto? La frecuencia fundamental y el mínimo ancho de banda de Nyquist. Perfecto. Una captura, por favor, de esta imagen.
como les digo, les va a ayudar muchísimo para la explicación siempre y cuando venga una pregunta del profesor e explique en qué consiste un sistema de modulación digital 8PSK. Entonces aquí está, pues, en forma muy detallada y a la vez concreta de qué se trata lo que estamos hablando, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la pantalla, Nayeli, la captura. Sí, doctor. Eso es. Muy bien. Entonces vamos a borrar todo esto, ya no lo vamos a necesitar. ¿Dónde estamos? Por acá. Perfecto. Listo. Vámonos a ver algunas cosas importantes. Dejamos la introducción y en sus apuntes de clase colóquenme, por favor, transmisor 8PSK. Este diagramita de bloques, si son tan gentiles, dibújenme de manera alzada y muy rápidamente a nivel de los bloques y los nombres de los bloques los vamos a ir llenando en la explicación que yo vaya haciendo. Por el momento, dibújenme únicamente la estructura a nivel de bloques. ¿Está? Entonces van dibujando los bloquecitos. Bien. A veces el profesor pregunta eh, cuál es, que el estudiante explique el funcionamiento de un transmisor 8PSK o transmisor PSK de 8 fases. Entonces, la explicación viene en términos muy similares a lo que hemos ido viendo. Primero, el estudiante indica de que tenemos una determinada tasa de datos de entrada, R sub D. Tenemos 3 buffers, buffer Q, buffer I y el tercero que se ha añadido, buffer C. Tenemos 3 canales, un canal I, un canal Q, perdón, y un canal central. Y un canal central. Por cada uno de los canales se reparte la tercera parte de la cantidad de datos inicialmente introducidos y almacenados en 3 bits, o sea, cada 3 bits, en 3 bits, vamos a escribirlo de esta manera, en 3 bits, donde tenemos 3 bits en la configuración que hace un momento les mostraba, de manera tal de que ingresamos con esta señal esta vez a ciertos convertidores, canal I, convertidor de canal Q. Este convertidor lo que hace es pasar una señal de nivel 2 a nivel 4. Entran 2 señales y salen 4, en otras palabras. Eso es lo que hace un convertidor 2 a 4. Entran 2 señales y salen 4 señales. A la salida, en ambos casos, vamos a tener una señal PAM. Ustedes ya conocen la definición de una señal PAM porque equivale a una amplitud, si bien variable, pero fija. Inmediatamente tomamos en cuenta en el transmisor nuestro oscilador de referencia que nos va a facilitar lo que ya conocemos, una frecuencia de portadora. Esa frecuencia de portadora se va a dirigir hacia el modulador de producto del canal I y
también se va a dirigir a través de un desfasador de 90 grados, se va a dirigir al modulador de producto del canal Q. Perfecto, hasta ahí todo está funcionando muy bien. Muy bien. A la salida de cada uno de los moduladores, a la salida, vamos a tener el producto de la señal de entrada de la señal de entrada, digo bien, al modulador y de la otra señal de entrada al modulador en ambos casos. Y luego, la salida del sumador nos dará las 8 salidas diferentes que habíamos obtenido. Perfecto. Esta sería la forma en la cual entonces se genera el procedimiento de transmisión de datos. Muy bien. Acá, una captura de pantalla, por favor, mientras voy haciendo un comentario. Acá lo que tenemos que observar es que los datos que voy a transmitir aquí en la salida van a entrar a un medio electromagnético alámbrico o inalámbrico, cosa que no se espera más adelante en el receptor 8PSK, las señales que vamos a ir recibiendo. ¿Qué van a cambiar en 8PSK? Las fases. ¿Qué se va a mantener igual? Pues ¿qué número de salidas tenemos en 8PSK? 8. ¿Qué número de entradas? 8, y todas son diferentes entre sí. Perfecto. Tenemos la captura y vamos a proceder a limpiar un poquito esto. Un poquito esto. A ver, a ver. Ahí está. Muy bien. Entonces, algunas características que he ido mencionando y que por favor ustedes tienen que tener este diagramita en bloques ya completado en sus apuntes de clase. Lo tenemos así, Giovanna, ya completó su diagrama de bloques, Giovanna. Sí, doctor. Ya, perfecto. A ver, en cuanto usted, Franz, ya terminó, ya concretó su diagramita de bloques en su apunte de clase. Sí, sí, doctor. Bien, Álvaro. Álvaro, ya tenemos completado el diagrama de bloques, Álvaro. Bueno, Álvaro se nos fue. Muy bien, ahí Jenny está tomando de Sí, vida. Álvaro, ingeniero. Ahí está. Álvaro, le preguntaba si tiene ya su diagramita de bloques ahí listo. Sí, ingeniero, ya le tomé captura y Ya. estoy copiando. Excelente. Nos va a servir para seguir la explicación que voy a hacer en cuanto al funcionamiento, ¿sí? Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, procedemos a la explicación ya utilizando el diagramita de bloques. Lo primero que vamos a ver es que vamos a tener 3 canales. Un canal en fase I, un canal en cuadratura Q y un canal de control C, que son los 3 elementos que les he fijado aquí. Canal de control, canal en fase y canal en cuadratura, ¿verdad? Muy bien. Eso está fijo. Hablemos de las tasas de bit. Cada uno de los canales va a transmitir FB sobre 3, como pueden ver. Cada uno de los canales transmite FB sobre 3. Ok. Por otro lado, vamos a ver qué tipo de señales ingresan a los convertidores. Vamos al diagramita. A los convertidores ingresan la tasa de transferencia de datos y ingresa también la expresión de C. Fíjense acá lo siguiente.
se indica el tipo de bit que se está introduciendo, ya sea 0 o 1. Pero cuando se dirige hacia la parte inferior al otro canal inferior, se encuentra con este dispositivo. Este dispositivo se conoce con el nombre de inversor lógico. Esta compuerta lógica, o este inversor lógico, esta compuerta lógica es una compuerta NAND. Entonces, esta compuerta lógica lo que hace es, el bit que llega acá, 0, lo convierte en C negado, en 1. Si viene un 1, en C negado lo convierte en 0. Por lo tanto, la acción de esta compuerta lógica es la de invertir el tipo de bit para su llegada al convertidor inferior. ¿Está? Llega con otro estado. Perfecto. Bajo esta figura, entonces, bajo esta figura, un segundito, vamos a borrar esto porque nos va a perjudicar en algo más. Bajo esta figura, entonces, nos vamos a continuar acá. Bien, al convertidor de nivel I, entonces, ingresan los bits de canal I y C, y al convertidor de nivel Q ingresan los bits de canal Q y C negado. Eso lo hemos visto, lo acabamos de ver acá. ¿Verdad? Aquí ingresa I y C, y aquí ingresa C negado y el canal IQ, Q y C negado. Perfecto. Ahora bien, los convertidores son de niveles 2 a 4. Estos son convertidores DAC, es decir, de digital a analógico. Y resulta que están instalados en ambos canales, canal I y canal Q. Perfecto. Este es un dibujito que recomiendo que se hagan ustedes en la medida en la cual puedan apreciar acá algunas características de los convertidores, ¿no? Ingresa un bit de entrada, otro bit de entrada, y aquí, por eso se denomina de convertidores de nivel 1, 2 a 4 voltajes de salida. Bien, simplemente es para mencionar la accional o la funcionalidad de un convertidor de 2 señales en 4 señales. Muy bien. Vamos a ver algunas características ya desde el punto de vista binario. Tenemos los bits ingresantes I y Q. Como siempre, vamos a hablar de un bit 1 lógico equivalente a más B y un 0 lógico equivalente a menos B. Simplemente uno es positivo y el otro es negativo. Con un 1 lógico positivo, con un 0 lógico negativo. En cuanto a C y C negado, entonces hablemos de un 1 lógico equivalente a un valor numérico constante, 1.307b, no es 1300, es 1.1,307. Y un nivel de C negado equivalente a 0.541. Tenemos que terminar entonces la magnitud numérica constante de C y C negado. Ya. Vamos, recuerden esos valores, por favor. Perdón, en sus apuntes de clase indiquen bit I y bit Q en función de que es un 0 lógico o un 1 lógico.
Para el otro caso, en C y C negado, también indica en los apuntes que uno lógico tiene un valor constante, 1.300b, y un cero lógico tiene un valor 0.541b, que son valores de Volt. Perfecto. Hagamos la tabla de verdad. Vamos a tener dos tablas. Uno para el canal I y otro para el canal Q. Entonces, acá están los valores de IQ que son similares, los de valor C que están por acá, y las salidas que se han obtenido. Estos valores de salida, entonces los determinamos desde el diagrama fasorial, que por el momento no lo tenemos todavía acá, un poquito más adelante. Muy bien. El comentario acá es que el convertidor de 2 a 4, entonces nos va a generar en la salida una señal PAN. Fíjense de que hablamos de I, Q bajo estos mismos valores digitales y de C como el bit de control. Cada vez que el bit de control es 0, es negativo. Cuando es 1, 0, negativo. Perdón, acá, 0, negativo. 0, negativo. 1, positivo, 1, positivo. Entonces, cualquiera de los valores 0 y 1 se refleja en un signo en la salida. Este signo en la salida equivale a un signo de amplitud. Signos de amplitud diferentes. 0,541, 1,307, ya son dimensiones, valores diferentes. Entonces, continuamos. Estamos viendo tabla de verdad para el canal I. Vamos a ver lo mismo, pero para el canal Q. Tenemos que observar que esta vez el canal Q, si bien mantiene los bits de ingreso, el producto a la salida de la compuerta lógica en AND hace que los valores anteriores 0, 1, 0, 1 sean permutados por 1, 0, 1, 0. O sea, los volvemos en el C negado como la inversa, ¿verdad? Y trabajamos con valores de salida y manteniendo que cada vez que el bit de signo 0 es un negativo y 1 es un positivo. Muy bien. Ya. Segundito. Y cada Q. Ahora sí. Vamos a ver un ejemplo de aplicación, yo lo voy a resolver y ustedes van fijándose cómo se realiza el procesamiento deductivo para interpretarlo siempre y cuando venga como una pregunta de evaluación segundo parcial o examen final. Muy bien, las entradas son 3 bits y vamos a tomar el primer 3 bit 000 de manera tal de que tengamos que calcular la fase y la amplitud de salida para un 8 PSK. La fase y la amplitud. También vamos a ver que trabajar con los convertidores I y canal Q. Entonces, datos del ejemplo, el bit, Q0, I0, C0. Estos son los datos del bit. Estos son los datos del bit. Y lo que nos piden, es calcular la fase y la amplitud de salida para un modulador.
Muy bien. En realidad esto ya no es necesario tampoco. Listo. En el convertidor Q, o sea, en el convertidor inferior, tenemos un canal C negado. Entonces, si tenemos Q igual a 0, I igual a 0 y C igual a 0, C negado va a ser C igual a 1. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta determinación. C negado va a ser igual a 1 y la salida que estamos buscando va a tener esta situación. Menos 1.307 voltios. ¿De dónde sale todo esto? Bueno, es bien sencillito. Fíjense, el signo negativo sale de acá, de este valor 0. ¿Sí? Y el valor 1, hay una analogía que deben ustedes recordar y tomen nota en sus apuntes de clase. Cada vez que tenemos un binario 1, hablamos del valor de la constante de mayor valor, de 1.307. ¿Sí? Cada vez que sucede aquello. Muy bien. Entonces, esto ya no sirve, esto tampoco, y esto tampoco. Perfecto. Veamos lo que pasa ahora con las entradas a los moduladores de producto. Lo que hemos visto anteriormente eran las entradas al convertidor I, las entradas al convertidor I y las entradas al convertidor hemos visto las entradas al convertidor I, aquí está, y también hemos visto las entradas al convertidor Q. Perfecto. Esto lo hemos visto de esta manera, pero ahora vamos a ver lo que pasa con los moduladores. Un modulador. Para los moduladores hay una historia más o menos similar. Los moduladores de productos son dos, uno que corresponde al canal I y otro al canal Q. Y las entradas que tenemos corresponden a un 0. Voy a tener que volver un poquito para atrás, de manera tal aquí está. Entonces acá tenemos que los bits y Q van a tener esta característica, ¿no es cierto? 1 lógico, 0 lógico, C y C negado van a tener estas características. Me refiero exactamente a esto. Por favor, tomen muy en cuenta esta pequeña tablita acá. Cada vez que tengamos un lógico de respuesta en el proceso de transmisión, vamos a tomar en cuenta la máxima o el máximo valor constante, 1.307. Cada vez que encontremos en nuestro camino un cero lógico de respuesta, vamos a tomar la constante de menor valor, 0.540. Ya me refiero a esto, que siempre lo recuerdo. Bien, esto no necesitamos tampoco, y volvemos a donde estábamos. A ver, vamos a ir entonces para acá. Aquí tenemos vigente acá, el bit de control, el menor 0, menor valor, 0.541, C igual a 1, el valor, máximo valor o mayor valor, constante. Acá se refiere exactamente a lo mismo. Hemos visto esto, estamos en el ejemplo de aplicación.
Perfecto. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo. En la salida tenemos el producto en el canal I de menos 0,541 seno de omega st y de Q menos 1,307 coseno de omega st, lo que nos da esta salida. Esta salida, un segundito, por favor. Ahí está. Entonces tenemos estas magnitudes para salidas en ambos canales. Estamos ya en el sumador lineal. Procedemos a la sumatoria algebraica de ambas magnitudes. Y si ambas magnitudes las escribimos en este formato, ya podemos transmitir, ya podemos escribir cuáles serían las incógnitas que pretendemos encontrar en primera instancia. En primera instancia hablaríamos de la amplitud y en segundo caso de la fase. Bien, una diapositiva, una captura de pantalla acá, por favor, para que tengamos una idea del ejemplito que estamos resolviendo en Trivit. José María, bienvenido. ¿Qué le ha pasado? Otra vez se me salió de la clase, ¿ah, José María? Bien, entonces ya tenemos esto, una captura. Ahora vamos a generar un adicional. Listo. Entonces, que quede claro que de esta salida nosotros obtenemos las incógnitas, la amplitud. La amplitud va a ser igual a menos 0,500, a raíz cuadrada de menos 0,541 al cuadrado más menos 1,307 al cuadrado. Ese producto, la raíz cuadrada de este producto va a resultar en raíz de 2. Seno de omega c, seno de omega ct más tita. Bueno. La otra parte es el cálculo de tita, cuánto vale la fase tita. Si tenemos 8, entonces tenemos que ver que esta vez dividir el ángulo de 45 por la mitad, 22,5, y de esta manera ya tener una idea en el diagrama de fasorial dónde deben estar ubicados las 8 salidas diferentes. Y es ahí donde vamos. Aquí tenemos entonces la tabla de verdad de hecho K, tenemos el diagrama fasorial y el diagrama de constelación B. Entonces, una captura de pantalla de esto, por favor, mientras voy escribiendo de qué se trata cada cosa. Vamos a utilizar este color para trazar las nominaciones que tenemos. Tabla de verdad, 8PSK, diagrama fasorial, 8PSK, y diagrama de constelación, 8PSK. Perfecto. Para la construcción de la tabla de verdad, tenemos las entradas binarias. Como tenemos 3 canales, canal U, Q, canal I, canal C, entonces colocamos la descripción de los bits de entrada.
nosotros vamos a ver de que el diagrama fasorial lo que va a hacer es dividir el espacio. Tenemos 8 entradas diferentes en 8 salidas diferentes. Esas 8 salidas diferentes van a estar distribuidas en un círculo, pero los grados, los cuales están ubicados, va a ser en primera instancia 22.5, la mitad de 45 que corresponde al primero. Entonces, sumando a esos 22,45 los ángulos concernientes, vamos a ver que aquí más 22,5, 22,5 y etcétera, etcétera, vamos a ir configurando las 8 salidas. Por otro lado, tenemos ya un ejemplo. En este ejemplo, vamos a manejar, por ejemplo, el 0,00. Voy a resaltar acá. Ahí está. Y vamos a ver de qué manera podemos calcular la correspondiente fase de salida para el 0,0, que es lo que estoy marcando acá. Entonces, vamos a ver de dónde obtenemos menos 112.5. Resulta que para esta salida tenemos dos valores. Uno que está determinado por 1,307, voy a tener que escribirlo acá. A ver. Acá. Este espacio, este y este de acá es 1. Aquí esto va a corresponder, un segundito por favor. Esto va a corresponder. Acá vamos a eliminar esto. Corresponde. Esto no va. Esto no va. Ya está. Entonces, tenemos en el diagrama fasorial 8 salidas. Tenemos este ángulo que corresponde a 90 grados. Y este es el ángulo que vamos a calcular para nuestra fase, que la vamos a llamar θ sub i. El ángulo total es 90 grados más θ sub i que calculamos, equivalente a este ángulo θ sub i que calculamos para determinar estos valores. Este valor de acá es 0,541 ya sobre el eje de las abscisas, 0,541 acá, igual que este, claro, más 0,541, menos 0,541, menos 0,541. Y este de acá, el final, es 1,307. 1,307. Disculpen si se me dispara un poquito la figura, pero este de acá, más 1,307, más 1,307, menos 1,307, menos 1,307. Entonces, nuestra magnitud es menos 0,541 menos 1,307. Entonces, constituye este valor. Este θ sub i lo vamos a obtener por Pitágoras y le sumamos estos 90 para ver el ángulo de operación en el diagrama fasorial. ¿De acuerdo? De esa manera calculamos. Una vez calculado 90 más 22.5 que encontremos aquí, los 112.5 que tenemos acá. Y de esa manera podemos gráficamente determinar
el ángulo en el cual estamos trabajando gráficamente, pero analíticamente es lo que vamos a ver en la resolución del ejercicio correspondiente. De este diagrama fasorial pasamos al diagrama de constelación. Como verán, solamente se representan las cabezas de los fasores. Ahí están las cabezas de los fasores y con una separación del sistema de ejes coordenados dado por coseno omega ct menos coseno omega ct más seno omega ct menos el tal cual como habíamos hecho. Y aquí tenemos el diagrama de constelación. Muy bien. Sáquense una captura, por favor, de esta diapositiva. Les va a servir para identificar lo que tienen que realizar. Tenemos tarea para la casa. Si bien este ejercicio lo hemos resuelto para el primer tribit aquí, la tarea que vamos a seguir para la casa es realizar el cálculo de la amplitud y de la fase, para los determinados restantes, valores que tenemos de tribit. Me refiero a todos estos que tenemos aquí, 001, etcétera, etcétera. Voy a marcar de esta manera. Entonces, como les digo, no les voy a revisar, pero por favor, coloquen en la entrada de un transmisor PSK de 8 PSK estos tribits, cada uno de ellos, y obtengan estos valores de fase de salida. En realidad, el ejercicio consiste en determinar la amplitud y determinar la fase de salida que tenemos. Háganlo de manera tal que tengamos una respuesta clara para los 8 bits diferentes de entrada y obtener 8 salidas diferentes, como pueden ver en el diagrama fasorial y en el diagrama de constelación. Perfecto. Entonces, sáquense una captura. Voy a borrar esto y vamos a pasar a otra cosa. Bien. Entonces, realizado todo esto, se nos van estos detalles. Eso es. Ya lo tenemos limpio. Muy bien. Son las 10:33, entonces vamos a ver ancho de banda más y después de unos 15 minutitos de descanso para continuar en 15 minutos. O sea, nos vemos 10:45 exactamente. ¿Está bien, muchachos? Bien, tenemos una pequeña pausa entonces acá. 10:45. Los espero nuevamente aquí en la clase. Y tenemos ya luego la parte final. Vamos a ver ancho de banda más y se acabó la clase de hoy, ¿sí? Es muy importante que estén presentes y sobre todo de que tengamos la posibilidad de intercambiar algunas ideas que quisiera mencionarles a ustedes. Bien, nos espero en un cachito. Hasta
10:45.